¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Antes de iniciar este programa, quiero mandar una gran felicitación de cumpleaños a mi Charlie, que seas muy feliz, siempre rodeado de muchas bendiciones y puras cosas buenas y por supuesto mucho amor. Muy feliz cumpleaños. Y hoy tenemos un tema, pues, con ciertas dudas de si hombres, mujeres, y vamos a hablar sobre la liposucción con tecnologías, con todo lo que ha venido ahora con el tema de vernos bien, de mucha gente equivoca el término de liposucción para bajar de peso, que no es por ahí, y ahora le quiero dar la bienvenida al doctor Gustavo Gaspar Blanco, cirujano plástico, que me encanta, querido Gus, y te agradezco enormemente que nos acompañes, y un besote hasta Mexicali. Muchas gracias, Ethel. Al contrario, me da un gusto estar contigo nuevamente, como siempre. Ya tenías buen tiempo que me habías abandonado, pero bueno, aquí estamos Jamás, el otra vez. corazón no se puede abandonar. Qué Oye, gusto, acabas Gus. de no, el gusto es mío nuevamente, Ethel, y de veras acabas de decir algo muy cierto, Ethel, Uh-huh. sobre la construcción. Hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, doctor, ¿sabe una cosa? Tengo 100 kilos de peso, mido 1,60 Uh-huh. y quiero hacerme una liposucción para bajar de peso. Claro que esto no es así. La liposucción no es para bajar de peso. La liposucción es un procedimiento Uh-huh. que se hace para modificar la silueta en una paciente que tenga una muy buena indicación, Sí. pero jamás se utiliza para bajar de peso, como lo acabas precisamente de decir tú. Exacto. Es que esas son las dudas. Como se oye de liposa, de grasa, succión de la grasa, dicen, ay, aquí ya mejor, pues qué dieta ni qué dieta, qué ejercicio, mejor que me la saquen, ¿no? Entendiendo que no es el objetivo, que la liposucción en muchos casos se usa hasta para cuestiones reconstructivas, obviamente para moldear la figura en esos lugares que tal vez no puedes quitar esa grasa. No sé, es un decir, la grasa se oxida en general, no puedes decir, ay, quiero bajar de los brazos, pero también de donde se pone el brasier, o sea, no es selectiva. Exactamente. Otra muy cierta que acabas de decir. Yo recuerdo, fíjate, que por ahí veía en unos anuncios en la televisión donde te ponían, vendían unos anillos y que dependiendo en qué dedo te lo ponías, bajabas de Ay, cierta no, área, no, ¿no? no puedo creer eso. Póntelo en cierto de algo. Cosas que tú dices, ¿por qué permiten incluso eso en la televisión, no? Ajá. Uno. Y dos, no es selectiva la bajada de peso cuando tú haces una dieta. Es decir, yo si quiero bajar los brazos, por decir Ujú. algo, me voy a poner a dieta, es cierto, pero primero mi cuerpo va a ir a echar mano de otros almacenes de grasa antes de irse a los brazos. Ujú. Aquí donde entra la liposucción, precisamente lo que comentaste, que es muy cierto, es totalmente selectiva. Es decir, vamos a hacerlo justo donde ese paciente, de esa persona, se requiera de quitar esa grasa. Pero ojo también, esta grasa, al momento de quitarse, puede, si la paciente o el paciente no se cuida, Ujú. puede volver a subir de Claro. volumen de grasa, pero la grasa ya no se va a acumular de la misma forma. Es por eso que muchas mujeres, sobre todo, que se hacen la lipectomía, se hacen liposucción en el abdomen, cuando después de varios años suben de peso, pues empiezan a subir de la espalda, Ya. les cambia la silueta totalmente. ¿Por qué? Porque la grasa se va a ir a acumular, y no nada más debajo de la piel, se va a ir Sí. a acumular, como siempre le digo a los pacientes, en los intestinos, en las venas Ay, arterias, en el claro, en corazón. el hígado, ¿no? Así es. Sí, que aquí hay una cosa que también quiero que nos platiques, Gus, y es el tema de los adipocitos, ¿no? Las células que generan grasa, si lo puedo llamar así. En una liposucción no nada más sacas grasa, sacas también estas células que son creadoras de... Sí, mira, normalmente estas células, y yo las utilizo presente en la reconstrucción de mama, las células grasa contienen una buena cantidad de células madre. Sí. Lo que hago en los pacientes donde ya están radiada la piel, donde está lastimada totalmente después de haberse hecho una resección a la mama,
yo lo que hago son infiltraciones de grasa en esta área y en meses se te ves la diferencia Qué total de la maravilla. piel. Es Ujú. digamos así, una mejoría increíble, Sí, aún después de haberse radiado esta mama. Entonces, aquí también actualmente lo que te mencionaba hace rato de las liposucciones con tecnologías, me gustaría hablar sobre ello. O claro. sea, diferencia de cómo hacíamos la lipectomía, estoy hablando en los finales de los 70s, en los 80s, la liposucción realmente eran, te voy a ser sincero, eran unas masacres en aquel entonces. O sea, ¿Por qué? o sea, estás Una hablando de liposucción, no lipectomía, o sea, liposucción. básicamente No, liposucción. liposucción. Ok, ¿cómo era? O sea, masacres, yo me acuerdo que era un tema también como de, había un límite, mucha gente también quería pensar que se podía bajar grasa, pero no nada más se va a grasa, se van también líquidos, Ya. entonces tienes una restricción de cuánto poder sacar. Totalmente. Mira, en una liposucción, cuando empezamos a hacer las liposucciones, lo que hacíamos era extraer, aspirar la grasa, pero sin ningún aditamento más que el liposuctor. Es Ya. decir, metíamos la cánula y empezamos a extraer la grasa directamente. ¿Qué es lo que pasaba? Pues obviamente había mucho sangrado. Au. Sacábamos, si te gusta, 1 litro de grasa, pero a la vez sacábamos por lo menos una tercera parte de lo que era sangre. Entonces Sí. teníamos que detenernos muy rápidamente porque de otra forma hubiera el paciente perdido demasiada sangre si sacamos mucha grasa. Hay un Actualmente, desequilibrio. Ajá. Aquí te tengo que detener, querido Gus. Actualmente necesito que me cuentes, pero voy a una pausa y porque sí quiero que nos desgloses y nos expliques cómo es ahora la liposucción con estas nuevas tecnologías. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Recuerde las redes sociales Etel Soriano en Instagram, donde siempre estoy compartiendo temas muy interesantes en torno a tu salud y tu bienestar y en todos lados. TikTok, ahora YouTube con Etel Soriano Podcast, siempre con un nuevo episodio cada domingo a las 7. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes compartiendo estos espacios en sus silencios, en sus momentos donde podemos reflexionar y platicar juntos y hacer esta unión y nos permiten a todos los comunicadores incidir en la toma de decisiones en su vida con la información que podemos gestar aquí, como la del día de hoy, que estoy con el doctor Gustavo Gaspar Blanco, un extraordinario médico, cirujano plástico y reconstructivo, hablando de la liposucción con tecnologías. Nos decías, querido Gus, allá en Mexicali, donde vives, que me encanta, con todos mis amigos de Mexicali, les mando un gran abrazo y otro a ti enorme, que antes era como una masacre, o sea, sacabas 1 litro de grasa, pero te llevabas muchísimo de líquidos y de sangre. Entonces había un límite de la liposucción que podías hacer, liposucción selectiva, para esas zonas donde por esta oxidación natural no se van. Y dices, es que estoy delgada, pero no me puedo quitar la grasita de abajo del brasier, ¿no? Ejemplo. sí, así es. Mira, te contaba que cuando empezó a utilizarse la liposucción era muy artesanal, digámoslo Sí. así, ¿no? Porque no existía nada de tecnologías. Actualmente, o después de esto, de los sangrados que empezamos a ver eran demasiados copiosos en una liposucción, bueno, empezamos a utilizar lo que le llaman la liposucción tumescente, es decir, poner Mm, un líquido en la grasa antes de hacer la extracción de la grasa donde ponemos en ese líquido de solución salina adrenalina para que los vasos sanguíneos se cierren. Esto hacía entonces que el sangrado fuera mucho menor y fuera mucho más fácil la extracción. Ahí fuimos avanzando ya con algo que nos permitía todavía extendernos más en una liposucción. La liposucción, el problema no es tanto lo que sacas de grasa, sino el área corporal, Ethel. Es ujú, decir, una liposucción la tenemos que considerar como una quemadura. Si podemos sacar poca grasa, pero si el área donde es, sacamos esa poca grasa es una extensión muy grande sí. de piel, lo tenemos que considerar tal como una quemadura. Podemos sacar probablemente de una parte, yo he De sacado un porcentaje hasta 10 litros de toda de la grasa. superficie corporal, ¿no? Así es, superficie corporal. Entonces, esto es bien importante porque yo he sacado de áreas muy pequeñas
hasta 10 litros, donde se acumula una cantidad de grasa, por ejemplo, en las chaparreras, en las caderas. Sí, Lo saco, pero es un área muy pequeña de superficie corporal. Entonces, ahí me puedo extender todavía más a sacar la grasa, pero si yo me extiendo espalda, brazos, abdomen, piernas, entonces estamos hablando de una liposucción donde el área corporal es muy grande. sí. Ahora, las tecnologías han ido avanzando. Después surgió lo que le llamamos el microaire. El microaire es una cánula que vibra Ujú. para hacer más fácil la liposucción, sobre todo para el cirujano, a ayudarle en lo que es en la extracción de la grasa. Sí. Después viene lo que son el ultrasonido. El ultrasonido es lo que más se está usando actualmente. El ultrasonido lo que hace es, antes de hacer nosotros la liposucción, ponemos este líquido que hace que exista menos sangrado Sí. y pasamos el ultrasonido en la grasa con el fin de emulsionar esta grasa y Como que que la se grasa desa salga todavía mucho más. más fácil. Ujú. O sea, como que la destruyes un poco, la emulsionas, o sea, como que se aguada, si lo puedo decir así. No sé cómo. Digámoslo, se derrite, Se la derrite y derretimos. entonces, ándale, se derrite con el ultrasonido, que es pues Así es. ondas ultrasónicas que emiten algo de calor, Sí, me imagino, ¿no? sí, así es. Sí, pero la función del ultrasonido no es trabajar con el calor, sino con las ondas ultrasonido que hacen que el adiposito truene, se reviente, se abra y haga que se torne prácticamente un líquido la grasa. Yo he hecho en algunas liposucciones, paso el ultrasonido y la mayoría de veces tú haces presión sobre el área que pasaste el ultrasonido y a través de ese orificio donde pusiste la cánula sale la grasa como si fuera líquida. Entonces te das cuenta de que es mucho más fácil de esa manera sacar la grasa y con mucho menos sangrado. Esas son las tecnologías que hay aparte de la radiofrecuencia. La radiofrecuencia que nos ayuda no para sacar más grasa, sino para que la piel se retraiga más adecuadamente en un área donde no la cortamos y donde tenemos que hacer que esa retracción sea lo suficiente para que no quede colgando. Claro, o sea, estamos hablando de que con ultrasonido y aparte entumescencia, ¿se llama así? Esa palabra que No, decías que la tumescencia tumescencia, ajá, para que no la haya tumescencia sangrado. hace que nosotros pongamos este líquido, que es solución salina más adrenalina, básicamente, que hace que los vasos sanguíneos se cierren. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo a que la liposucción sea más limpia. Eso. Y obviamente el ultrasonido también nos apoya ahora todavía aún más para poder hacer que la grasa todavía salga más limpia y poder Qué extendernos maravilla. todo O sea, de fíjate área. que eso es lo importante. Estás cuidando, obviamente, al paciente porque sacas más grasa sin sacar tanta sangre y tantos líquidos. Y a través de estas nuevas tecnologías, que cierras un poco los vasos, no hay tanto sangrado. Y obviamente, con la tumescencia, que es con la adrenalina, o es una. Y además, fíjense cómo el ultrasonido emulsiona la grasa y la retiran más fácil. Voy rapidísimo a una pausa, querido Gus, amigos. Antes quiero comentarles que estamos muy, muy contentos porque ya estamos con el podcast, Ethel Soriano Podcast, con mucha información. Obviamente ahondamos los temas con mayor profundidad. Ahorita está el episodio que pueden ver todos, pero el episodio con el doctor Alexander Kruja, médico funcional extraordinario, que fue el pionero de la medicina funcional en nuestro país, hablando del daño del azúcar. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Por qué es tan difícil dejarla? Tantas cosas que vale la pena que todos aprendamos. Y el lanzamiento de este domingo a las 7 de la tarde, todos los domingos a las 7 tenemos nuevo episodio. Tenemos a Jorge Cantero hablando de la masculinidad, un tema muy, muy en boga ahora y que necesitamos más información. Suscríbase, es completamente gratis en YouTube y en Spotify.
porque nos estamos haciendo una gran comunidad en pro de la salud y el bienestar. Así que suscríbase, por favor. A mí me ayuda muchísimo. Suscríbase. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos. promoción@gimm.com.mx e indicar desde dónde nos escuchas. Autorización SG, diagonal de GRTC, diagonal 1099, diagonal 2025. Estoy platicando con el doctor Gustavo Gaspar Blanco, un gran profesional allá en el norte de nuestro país, cirujano plástico y reconstructivo con gran experiencia. Y el tema de liposucción con tecnologías, me gusta cómo lo has desglosado, Gus, cómo empezaron y ahora toda la tecnología que hay. Obviamente por la seguridad de los pacientes, hombres y mujeres, que también ya hay más interacción con hombres, ¿no, Gus? Sí, fíjate, yo creo que de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en los hombres es la liposucción. Uno de ellos en la cara yo creo que son los párpados, pero la liposucción obviamente cada vez toma más auge en los hombres y muy frecuentemente en ginecomastias, en pacientes que tienen como la ginecomastia es el crecimiento de la mama en los hombres por grasa, hacemos una buena liposucción, pero y obviamente con el crecimiento de la población en sobrepeso, pues ha habido también un crecimiento en la demanda de la liposucción, pero como te explicaba, hasta cierto punto en algunos pacientes que no es para bajar de peso, sino para modificar realmente lo que es el contorno corporal, al punto también de que ahora hacemos las liposucciones de alta definición. A ver, eso cuéntame, te iba a preguntar, eso está padrísimo, y hay marcaje, ¿cómo es la alta definición? Sí, la liposucción de alta definición es cuando hacemos no nada más una liposucción, sino también tenemos muchas veces que infiltrar grasa en músculos. ¿Para qué? Para poder resaltar, por ejemplo, en el hombre, los músculos rectos abdominales. Los cuadritos. Para que se vean, digamos, los cuadritos. O sea, hacemos una combinación de liposucción y lipoinyección, lipotransferencia a ciertas áreas. No nada más la pura liposucción y dejamos un abdomen plano. Sí. Tenemos que dejar un abdomen plano, sí, pero con un marcaje donde resalte la musculatura, como lo podemos ver en muchas... no sé, en muchos modelos. Sí. Lo vemos en muchos modelos, muchas celebridades que presumen abdomen de cuadritos, hombres y mujeres, y pues obviamente sabemos que hay algunas que sí hacen mucho ejercicio, otras... ¿Eso se llama liposucción de alta definición o el mommy and daddy makeover? ¿Cómo se llama realmente eso? El mommy makeover es otra cosa. El mommy makeover es cuando hacemos la lipectomía, liposucción, como un todo. Vamos mommy viene de momia. De mommy. Yo entendí que de mamacita. No, es de mommy. Entonces, es porque el paciente termina prácticamente todo vendado como una momia, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo el procedimiento en todo el cuerpo. Y eso obviamente con las nuevas tecnologías lo permite porque ya no hay tanta pérdida de sangre y de líquidos y entonces es siempre viendo la seguridad de los pacientes y esto es súper importante, hacerlo en manos expertas, Gus, que ustedes son los expertos en hacer esto. No se deje engañar con gente que, aunque sean doctores, perdón que lo diga y lo tengo que remarcar, no todos tienen el expertise, no todos saben usar la tecnología, no todos saben cómo es la piel, cómo reacciona, cómo están los músculos, no todos. Por eso, en este caso de la cirugía plástica y reconstructiva, son los cirujanos plásticos y reconstructivos. Así es, eso es algo muy importante. Yo como piloto de aviones pequeños, puedo manejar un jet, pero sabes que lo voy a estrellar el jet. O sea, no porque yo sepa pilotar, voy a agarrar cualquier avión. Ese es el tema, ese es el tema. Importante. Eso es súper importante, Gus, y yo sé que eres un gran profesional, también sé que todos tus hobbies, que sé que te encanta el aire. Y bueno, tus redes, Gustavo Gaspar, en las redes tiene unos casos extraordinarios. El doctor Gustavo Gaspar Blanco, búscalo en sus redes. Y Gus,
No sabes qué gusto me da verte y verte bien. Te mando un gran abrazo y todo mi agradecimiento. Amigos, la próxima semana, Semana de la Salud en Torreón. Desde Torreón, ahí nos vemos. Yo soy Ethel Soriano. Cuídese.